El viento aullaba a través del estrecho callejón, azotando papeles descartados y el recipiente de comida vacío ocasionalmente contra las paredes de ladrillo usadas. La ciudad nunca durmió realmente, pero en noches como esta, al menos parecía frenar, encallada contra el frío como una gran bestia temblorosa. Isenaye se tiró la chaqueta más fuerte alrededor de sí mismo, murmurando bajo su aliento mientras luchaba con la obstinada cerradura en la puerta del taller. «Vamos, estúpido». La llave finalmente giró, el tornillo haciendo clic en su lugar con la misma reticencia que coincidía con su propio estado de ánimo. Debió irse directamente a casa. Debió ignorar la forma en que las luces de las calles parpadeaban, lanzando largas sombras inquietantes por el callejón. Debió haberse ido. Pero Isen nunca había sido bueno ignorando las cosas, especialmente cuando algo se sintió mal. Y algo estaba definitivamente fuera. Al principio, pensó que era solo otra pila de tela descartada, un montón de algo arrugado contra el lado de un viejo contenedor. Pero luego se movió. Solo un tic, apenas notable, un cambio en las sombras. Isen suspiró. Vale, si eres una rata del tamaño de un labrador, quédate donde estás, y fingiré que no te vi. No hay respuesta. Él dio un paso cauteloso más cerca. Y luego otro. La forma era humanoide, enriquecida hacia adentro como si tratara de desaparecer en sí misma. Una mujer, delgada, inmóvil, envuelta en lo que había sido algo elegante pero ahora era poco más que un paño chillado. Su piel tenía un brillo antinatural bajo la luz oscura. Y cuando se acercó lo suficiente, los vio sus oídos. Largo. Delicado. Cumpliendo puntos finos. No es humano. Genial, murmuró Isen. Porque mi noche no fue lo suficientemente rara. No se movía. Se agachó cuidadosamente, observando cualquier signo de vida. Su respiración era superficial, apenas allí. Hasta cerca, pudo ver el débil brillo de su piel, no del todo azul, no del todo plata, algo atrapado entre los dos. Su pelo, enredado y mezclado, era un tono dorado que casi parecía metálico bajo el brillo de neón parpadeante de la luz de la calle fallida. Isen suspiró otra vez, corriendo una mano a través de su propio pelo castaño desaliñado. No era exactamente conocido por tomar decisiones inteligentes, y si esto era una estafa elaborada, bueno, estaba a punto de caer en ella. Duro. Oye, dijo, sacudiendo suavemente el hombro. ¿Estás vivo? No hay respuesta. Genial, genial, no es nada ominoso. Miró por ahí. El callejón estaba vacío. Sin figuras acechadas, sin amenazas ocultas. Solo el viento, el frío y esta extraña e inconsciente mujer que parecía haber salido de una vieja novela de ciencia ficción. Isen se frotó la cara. Sí, definitivamente me arrepentiré de esto. Sin otra opción real, se enganchó un brazo debajo de sus hombros, preparándose a sí mismo mientras la levantó cuidadosamente del suelo. Era ligera, mucho más ligera de lo que debió haber sido. Como si estuviera hecha de algo menos denso que la carne humana. Eso no fue nada raro. No. Luchando ligeramente, la llevó hacia su taller, pateando la puerta que acababa de cerrar hace unos momentos. El lugar era un desastre, máquinas a medio desmanteladas, cables enrollados como serpientes perezosos sobre los mostradores, el débil olor de grasa del motor que se aferraba al aire. No es exactamente un hotel de 5 estrellas, pero era cálido. Y ahora mismo, la calidez era probablemente lo que necesitaba. La echó en el viejo sofá de la esquina, cepillando algunas herramientas perdidas que la habían hecho su hogar. Por un momento, se quedó ahí parado, mirándola. ¿Qué diablo se supone que haga ahora? Con un suspiro, agarró el botiquín de emergencia de la estantería, porque trabajar con maquinaria significaba encuentros frecuentes con metal afilado e imperdonante y se hundió a través de él. Vendas, antiséptico, una sola barra proteínica ligeramente aplastada que había olvidado estaba ahí. Isen lo desenvolvió, agitando frente a su cara. Oye, ¿estás despierto? ¿Tienes hambre? Porque siento que si no comes algo pronto, vas a terminar siendo antiguamente alienígena. Aún nada. Se agarró junto al sofá, exhalando con fuerza. Bien, escucha. No tengo ni idea de cuál es tu trato, pero parece que has pasado por el infierno. Estás a salvo, ¿de acuerdo? No voy a hacerte daño. Además, si te despiertas y tratas de comer mi cara, ¿puedes, dame una advertencia primero? Me asusto fácilmente. No esperaba una respuesta. Así que cuando sus párpados se alejaban y ella saltó un débil, apenas allí respiración, casi saltó de su piel. Ojos dorados, afilados,
a pesar del agotamiento que la pesaba, se abrieron lo suficiente para mirarlo. Isen parpadeó. «Estás vivo. Eso es, bueno. Creo». Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Se tragó un movimiento seco y doloroso y Isen maldijo bajo su aliento. «Agua. Lo tengo». Tomó una botella de su banco de trabajo, desenroscó la gorra, y la sostuvo. «Aquí». Pequeños sorbos. Ella dudaba, mirándolo como si no estaba segura de confiar en él. Luego, lentamente, se acercó, sus dedos cepillándose contra los suyos cuando se llevó la botella. Isen intentó no notar cómo se sentía su mano más fría de lo que debería ser, como su piel era suave de una manera que no parecía muy natural. Alien. Definitivamente alienígena. Tomó un sorbo pequeño. Y luego otro. Un débil temblor corrió por su cuerpo, y por primera vez, Isen se dio cuenta de lo débil que era. «Está bien», dijo, inclinarse hacia atrás en sus talones. «Paso 1, no mueras. Estamos haciendo progresos». Hizo un ruido, algo entre un suspiro y una suave exhalación de incredulidad. Casi sonaba como diversión. Isen sonrió. «Oh, entonces tiene sentido del humor. Bien, eso significa que podríamos llevarnos bien». Ella puso la botella de agua abajo, sus dedos temblando ligeramente. Cuando finalmente habló, su voz era baja y dura por desuso. «¿Quién eres?» «Isen Ayes», dijo fácilmente. «Mecánico, mal encargado de la toma de decisiones, y aparentemente ahora el orgulloso dueño de un huésped alienígena». Ella parpadeó lentamente, como si procesara sus palabras. Después de una larga pausa, murmuró, «Catera». Isen levantó una ceja. «Catera, buen nombre». «Así que Catera, ¿me importa decirme por qué te desmayaste en un callejón como si hubieras perdido una pelea con gravedad?» Ella dudaba, y luego en una voz llena más de agotamiento que miedo, susurró, estrandecida. Isen exhaló por la nariz. «Bueno, eso no es nada ominoso». Por primera vez desde que la encontró, una pequeña sonrisa cansada parpadeaba sobre sus labios. Apenas estaba allí, pero Isen lo contó como una victoria. «Muy bien», dijo, levantándose con un tramo. «Descansa un poco. Por la mañana, averiguaremos qué hacer a continuación. Y si necesitas algo en medio de la noche, trata de no vaporizarme por accidente». Catera inclinó su cabeza ligeramente. «No me vaporizo». Isen sonrió. «Es bueno saberlo». Al agarrar una manta de repuesto y la cubría sobre ella, no podía sacudir la sensación de que su vida había tomado una aguda izquierda, se convirtió en lo completamente extraño. Y por alguna razón, no le importó. Isen despertó a la sensación distinta e inquietante de ser observado. No era la paranoia habitual la que venía con vivir solo en una parte cuestionable de la ciudad. No, esto era diferente, palpable. Sus párpados se abrieron, y seguro que allí estaba. Catera estaba agachada a pocos pies de su vieja catre. Maltratada, ojos dorados mirando sin parpadear en la luz oscura. Sus largas orejas se estremecieron ligeramente, su postura sin nervios. Fue, sin exageración, lo más inquietante que Isen había despertado. Y eso incluía el tiempo que había encontrado una zarigüeya enrollada en su caja de herramientas. «Está bien», se cruzó, corriendo una mano por la cara. «Siento que hay una muy buena explicación para esto». Catera inclinó su cabeza ligeramente. «Haces ruido cuando duermes». Isen parpadeó. «¿Disculpe?» Su expresión permaneció neutral, aunque había algo casi divertido acechando en las esquinas de su mirada. «Hace sonidos extraños y tu cara hace esto». Se arrancó la nariz, se esculpió y se desnudó los dientes en lo que probablemente fue un intento de imitar sus expresiones inconscientes. Isen gimió. «Genial. Así que ronco y hago caras raras. Es exactamente el tipo de información que necesitaba para empezar mi día». Catera se enderezó, se desplegó de su coqueta con una enorme cantidad de gracia para alguien que había estado medio muerto en un callejón justo la noche anterior. «Estaba observando», dijo simplemente. «Aprendiendo». Isen se sentó, frotándose sus templos. «La próxima vez, ¿no podrías hacerlo de una manera que me haga sentir como si estuviera a punto de ser diseccionado?» Catera parpadeó una vez. «Anotado». Isen se arrojó las piernas sobre el lado de la cuna y se estiró, sus articulaciones saltando en protesta. «Muy bien, hablemos de tus ruidos, específicamente, los que suenan como tu estómago está tratando de escenar una rebelión». Si Catera hubiera sido humana, podría haber parecido avergonzada. En cambio,
ella solo asintió, aceptando la observación como hecho. Necesito sustento. Isen esnifaba. Sí, lo entiendo por la forma en que me estás mirando como si estuviera en el menú. Se paró y se dirigió a la pequeña cocina metida en la esquina del taller. No era mucho, una vieja nevera, un microondas y un solo gabinete lleno de una trágica selección de mercancías enlatadas muy caducadas. Está bien, murmuró, hurgando por la nevera. Veamos lo que tenemos aquí. ¿Huevos cuestionables? No. ¿La comida que sobra puede o no ser sensible a este punto? También no. ¿Podrías mirar eso? Comida real. Sacó una pan de pan y una manada de queso, volviéndose a Katera. ¿Alguna vez había comido queso a la parrilla? Ella lo miró en blanco. Grillado. Queso. Isen sonrió. Esto va a ser una experiencia que cambia la vida para ti. Unos minutos después, mientras el olor de la mantequilla y el pan llenaba el aire, Katera se inclinó ligeramente, observando con un enfoque intenso. Tus métodos son imprecisos. Isen se burló. Prefiero el término caóticamente eficaz. La nariz de Katera se estremeció. Huele, aceptable. Alta alabanza, murmuró Isen, volteando el sándwich en un plato. Muy bien, señora alienígena, momento de verdad. Se lo deslizó hacia ella, viendo cómo ella lo miró con sospecha antes de tomar un bocado vacilante. Su expresión permaneció ilegible por un momento. Luego, lentamente, mastió de nuevo. No es terrible. Isen puso una mano sobre su corazón. Trata de no ponerte demasiado emocional. Ella tomó otro bocado, menos vacilante. Eres un proveedor adecuado. Isen esnifaba. Pondré eso en mi currículum. Kater terminó de comer, y su postura se desplazó solo un poco menos tensa, más tranquila. Fue la primera señal real de que ella estaba empezando a confiar en él, y Isen pensó que eso era un progreso. Entonces lo dijo, inclinado contra el mostrador, dijiste que estabas varada. ¿Quieres explicar eso? Kater ponga el plato cuidadosamente antes de conocer su mirada. Mi nave fue dañada. Entró en la atmósfera de este planeta en un descenso incontrolado. El impacto lo hizo inoperable. Mi pueblo no pudo recuperarme. Isen frunció el ceño. Espera, ¿te estrellaste aquí? Ella se inclinó ligeramente. ¿Y has estado sobreviviendo en la ciudad todo este tiempo? Ella asintió de nuevo. Tu especie no se da cuenta de lo que no quiere ver. Isen exhaló, corriendo una mano por el pelo. Sí, vale, justo punto, pero ¿cuánto tiempo? Kater duda. Muchos ciclos de tu luna. Isen miró. ¿Meses? No respondió, pero la falta de negación fue suficiente. Isen dejó salir un aliento lento, apoyando contra el mostrador. Maldición. Kater lo estudió cuidadosamente. No cuestionas mi naturaleza. Isen se encogió. Señora, yo dirijo un taller lleno de máquinas medio rotas y malas decisiones. ¿Un alienígena chocando en mi vida? Extrañamente, no es lo más estresante que he tratado. Se inclinó la cabeza. Y aún así, ¿me ayudas? Sí, bueno, Isen rascó la parte trasera de su cuello, es algo así como lo mío. Kater estuvo callada por un momento antes de volver a hablar, su voz más suave esta vez. No estoy acostumbrado a tal amabilidad. Isen agitó una mano despreciable. Oye, no te acostumbres. Tengo una reputación que mantener como un mecánico gruñón, emocionalmente no disponible. Sus labios se estremecieron, solo un poco. Lo tomaré en consideración. Isen sonrió. Tiene sentido del humor. Kater tomó la botella de agua que le había dado antes, tomando un sorbo lento. Su especie es peculiar. Isen se apoyó contra el mostrador. Sí, lo tenemos mucho. Por primera vez desde que apareció en su vida, Kater se veía a gusto. La tensión en sus hombros había disminuido, el borde cansado en su mirada suavizándose un poco. Ya no estaba sobreviviendo. Ella estaba existente. Y de alguna manera, Isen tenía la sensación de que esto era solo el principio. Isen había pasado la mayor parte de su vida rodeado de cosas extrañas, máquinas a medias, contracepciones empedradas que hacían ruidos cuestionables, y clientes que juraron arriba y abajo que sus motos de columna habían dejado misteriosamente de funcionar, sin importar que obviamente habían intentado sacarlos de la carretera. Pero nada de eso comparado con despertar y encontrar a una mujer alienígena inspeccionando su caja de herramientas como si contenía los secretos del universo. Dijo, frotando el sueño de sus ojos.
Buenos días. Cater se volvió al sonido de su voz, ojos dorados tranquilos pero enfocados. Mantén esto en desorden. Isen se sentó, parpadeando. ¿Yo qué? Ella se dirigió hacia la caja de herramientas abierta. Tus instrumentos no están dispuestos por función. Isen se arrancó las piernas del catre, estirándose. Sí, eso es porque tengo un sistema. Cater arqueó una frente elegante. Un sistema. Sí. Se llama caos organizados. Ella lo estudió un momento antes de sacar una llave de la caja y sostenerla. Esto no pertenece a estos. Isen gimió. Es demasiado pronto para esto. Se arrastró, le quitó la llave de la mano y la tiró de nuevo a la caja de herramientas. Mira, aprecio la crítica, pero necesito café antes de empezar a pensar en mis muchos fracasos organizativos. Cater inclinó su cabeza. Su especie depende en gran medida de los estimulantes. Isen abrió un armario y sacó una lata de café instantáneo. Oh sí. Somos básicamente inútiles sin ellos. Ella miró mientras él vertía agua en la antigua tetera eléctrica, su expresión ilegible. ¿Usted consume un líquido para funcionar? Escucha, dijo Isen, apoyando contra el mostrador. Si hay algo que los humanos han perfeccionado, es encontrar formas nuevas y emocionantes de ser apenas funcionales. Cater tarareó, la más mínima pista de diversión en su voz. Estoy empezando a ver esto. Isen sonrió como la tetera silbaba. ¿Qué pasa con la fascinación con mis herramientas? ¿Eres mecánico en tu planeta? Cater duda. No precisamente. Isen sirvió el café, revolviéndose ausente. Ajá. Eso es críptico. Tomó un sorbo e inmediatamente grimado. Dios, eso es terrible. ¿Por qué sigo bebiendo esto? Cater miró la taza con cautela. Si es desagradable, ¿por qué continuar? Isen suspiró. Porque funciona. Tomó otro sorbo y amordazó. Principalmente. Cater consideró esto antes de devolver su atención a las herramientas dispersas. Yo era ingeniero, dijo finalmente. Me especializo en tecnología más allá de tu comprensión. Isen sonrió. Bueno, eso no es arrogante ni nada. No se levantó a la carnada. En cambio, cogió un destornillador y se lo dio en los dedos. Tu tecnología es cruda. Isen cruzó sus brazos. Está bien, ouch. Es encantadoramente rústico. Cater le echó un vistazo. Isen sostuvo sus manos. Muy bien, muy bien. Comparado con cualquier tecnología extraterrestre que estés acostumbrada, seguro, es cruda. Pero funciona. Cater golpeó el destornillador contra su palma. Por ahora. Isen frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Cater coloca la herramienta cuidadosamente. Vuestra civilización está en un umbral. Sus máquinas evolucionan, pero vuestras mentes aún no comprenden las consecuencias de esa evolución. Isen la miró. ¿Llevas aquí unos meses y ya tienes opiniones sobre toda nuestra especie? La mirada dorada de Cater se encontró con la suya. Es fácil, dijo, calma, observar un fuego que ya ha comenzado a arder. Ya ha sido encendido. Isen exhaló. Vaya, eso es siniestro, gracias por eso. Tomó otro sorbo de café, inmediatamente lo lamentó, y puso la taza abajo. Muy bien, bueno, pongamos una condena inminente en espera por un segundo. Si usted fuera ingeniero, eso significa que sabe cómo arreglar cosas, ¿verdad? Cater asintió lentamente. Genial. Isen aplaudió sus manos juntas. Porque si vas a estar por aquí, podrías poner a buen uso esas habilidades alienígenas de lujo. Cater levantó una frente. ¿Deseas que repare tus primitivas máquinas? Isen sonrió. Te desafío a que mejoren. Ella lo estudió, luego miró en los bancos de trabajo desordenados, los proyectos medio desmontados dispersados por la tienda. Lentamente, algo en su expresión cambió la curiosidad, quizás incluso un indicio de emoción. Isen conocía esa mirada. Oh no, murmuró. Estás teniendo ideas, ¿no? Cater tomó una tabla de circuitos rotos, sus dedos rastreando los bordes usados. Si me quedo aquí, requeriré algo que hacer. Isen sonrió. La mayoría de la gente ve programas terribles de televisión cuando están atrapados en algún lugar. Cater le dio una mirada larga y sin impedimentos. Isen suspiró. Muy bien, bien. ¿Quieres jugar? Vuelve loco, solo trata de no convertir mi taller en una trampa mortal alienígena, ¿sí?
Sus labios se curvaban ligeramente. No haré promesas. Isen esnifaba. Fantástico. Vio cuando ella se movió hacia uno de los bancos de trabajo, ya examinando las partes con el ojo agudo de alguien que entendía las máquinas no solo como objetos, sino como rompecabezas que se resolverían. Y por primera vez desde que se estrelló contra su vida, Isen se dio cuenta de que esto podría ser divertido. Isen estaba bastante seguro de que había cometido un error. No es el tipo habitual, como calcular mal el precio de las piezas o dejar accidentalmente su caja de herramientas fuera bajo la lluvia. No, esto fue un error mucho mayor. El tipo que dio lugar a que su taller se convirtiera en un terreno de prueba para la tecnología alienígena que puede o no ser totalmente legal. Incluso en la Tierra. Cater se paró en el banco de trabajo, mangas enrolladas o cualquier cosa que el equivalente alienígena de enrollarlos hacia arriba, ojos dorados estrechados en profundo enfoque. ¿El objeto de su atención? Un motor construido por Fazares Isen había estado significando repararse durante semanas. Excepto ahora, el motor estaba flotando. Isen se frotó sus templos. Bueno, siento que me perdí un par de pasos aquí. Cater no miró hacia arriba. Tus motores de combustión son ineficientes. Bien. Claro. Pero, Isen agitaba una mano al suavemente zumbando, levitando trozos de metal. ¿Acabas de hacer que desafiara la gravedad? Cater inclinó la cabeza ligeramente. En cierto modo. Isen exhaló. Genial. Eso es superútil. Su tecnología depende de la propulsión física. Desgasta energía y produce calor innecesario. Lo he ajustado. Isen dio un paso lento hacia adelante. ¿Ajustado cómo? Cater finalmente lo miró. Preferiría la explicación simple o la exacta. Isen dudaba. Siento que se supone que esos son lo mismo. No lo son. Isen suspiró. Muy bien. Primero la versión simple. Cater volvió al dispositivo. Repetí sus componentes existentes para crear un sistema de estabilización electromagnética. Ahora funciona con mínima resistencia. Isen se ha metido. ¿Y la explicación exacta? Sus labios curvados ligeramente. No lo entenderías. Isen gimió. Me metí en esa. Cater levantó el dispositivo, dándolo vuelta en sus manos como si hubiera reinventado casualmente la ingeniería moderna antes del desayuno. Isen había visto muchas cosas raras en su vida, pero ver a una mujer alienígena modificar sin esfuerzo su tecnología con apenas ningún esfuerzo? Sí. Esa fue nueva. Está bien, dijo, cruzando sus brazos. No voy a mentir, eso es increíblemente impresionante, pero te das cuenta de que esto va a asustar a la gente, ¿verdad? Cater puso el dispositivo de nuevo en el banco de trabajo, el débil zumbido de la energía disipándose. Supuse que preferirías eficiencia sobre convención. Isen le echó una mano por el pelo. Sí, quiero decir, sí, pero la sociedad. No tanto. La gente pierde la cabeza por las máquinas auto-checkout. ¿Crees que están listos para esto? Cater lo consideró por un momento. Tu especie lucha con el cambio. Isen esnifaba. Esa es la forma educada de decirlo. Ella lo estudió por un largo momento. ¿Quiere que le devuelva el dispositivo a su estado original? Isen dudaba. La parte sensata de su cerebro le dijo que introducir ingeniería alienígena en su negocio diario era una idea terrible. La otra parte, la que había construido este taller desde el suelo, pasó años jugando con tecnología rota solo para ver lo que lo hacía tic, estaba profundamente intrigada. Suspiró. Muy bien. Digamos que no te hago deshacer cualquier magia que acabas de hacer. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto explote en el segundo que intento usarlo? La mirada dorada de Cater era constante. Baja. Isen se estreñó los ojos. Define bajo. Cater inclinó su cabeza ligeramente. Non cero. Isen gimió. Lo sabía. Ella lo vio con un destello de diversión. ¿Todavía lo estás considerando? Isen suspiró. Sí, bueno. Tomo malas decisiones. Es algo mío. Cater recogió otro componente, volviéndolo en sus dedos. Entonces estamos bien igualados. Isen parpadeó. Espera. Isen se ha portado vagamente. Ya sabes, misterioso, demasiado inteligente, ligeramente aterrador. Sus labios se estremecieron. Algunos. Isen se apoyó contra el banco de trabajo. ¿Y el resto? Cater duda. Están obligados por deber, por orden. Isen levantó una frente.
Déjame adivinar, ¿no eres muy buena en orden? Cater exhaló suavemente, estableciendo el componente hacia abajo. No es tan simple. Isen esperó, pero no lo explicó. En cambio, volvió a recoger el motor modificado, dándolo vuelta en sus manos como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Lo dejó ir, por ahora. Muy bien, dijo, frotando sus manos juntas. ¿Cómo llamamos a esta cosa? Cater lo miró en blanco. No requiere una designación. Isen se burló. Todo requiere una designación. ¿Cómo se supone que si no gritemos cuando inevitablemente falla? Cater consideró esto. Entonces, puedes nombrarlo. Isen sonrió. Lo estoy llamando la cosa flota. Cater parpadeó. Eso no es una designación. Ahora sí. Ella exhaló, algo casi como la exasperación cruzando sus rasgos. Eres imposible. Isen sonrió. Y sin embargo, aquí estás. Cater lo miró por un largo momento. Luego, con un pequeño y casi imperceptible sacudida de la cabeza, volvió a su trabajo. Isen la vio, un pensamiento arrastrándose en su mente. Tal vez, no era la única que había caído en algo inesperado. Dejar a una mujer alienígena con un conocimiento avanzado de la tecnología suelta en su taller fue la mejor y peor decisión que Isen había tomado. Por un lado, Cater había logrado mejorar casi cada pieza de maquinaria rota en la tienda, a veces con solo unos ajustes precisos. Los motores que una vez habían sido sacudidos y salpicados ahora se purificaban como gatos contentos. Las bicicletas que apenas se mantuvieron a flote ahora se deslizaron sin esfuerzo. Incluso el cafetera, una cosa antigua y temperamental que Isen estaba convencido tenía una venganza personal contra él, ahora dispensaba la cerveza más suave y eficiente que jamás había probado. Por otro lado, estaba bastante seguro de que al menos 2 de sus dispositivos recientemente modificados eran capaces de violar varias leyes de la física. Y había una posibilidad muy real de que la tostadora actualizada fuera sensible. Cater, dijo con cuidado, mirando la tostadora mientras se colgaba de manera sinuosa en el mostrador, ¿qué le hiciste exactamente? Cater no miró hacia arriba desde su banco de trabajo, donde estaba desmantelando lo que había sido una vez un taladro estándar de energía. Mejoré su funcionalidad. Isen miró la tostadora con cautela. ¿Cuánto? Cater se detuvo y luego giró su mirada dorada hacia él. Ahora debería funcionar con mayor eficiencia. La tostadora dejó un tono suave y casi anticipado. Isen dio un paso atrás. Sí, vale, eso no es tranquilizador. Cater inclinó su cabeza. ¿Te preocupa su nueva forma? Isen se ha hecho un gesto salvaje. Está pitando. ¿Sabe cosas, Cater? Ella exhaló, el sonido casi como tratar con un estudiante particularmente lento. Es simplemente más sensible. La tostadora pitido de nuevo. Isen se estreñó los ojos. Usted dice responsive. Yo digo potencialmente tramando mi muerte. Los labios de Cater se estremecieron en algo casi parecido a una sonrisa. Tu paranoia es injustificada. Isen cruzó sus brazos. Vale, pero digamos, hipotéticamente, que gana plena sensibilidad. ¿Entonces qué? Cater lo consideró. Entonces, con completa seriedad, dijo, supongo que tendrá preferencias. Isen miró. ¿Preferencias? Ella asintió. Por ejemplo, puede desarrollar una caridad por un grado particular de crujidad. Isen gimió. Genial, mi tostadora va a tener opiniones. Cater devolvió su atención al taladro en sus manos. Mejor que muchos seres que ya toleran. Isen abrió la boca y la cerró. ¿Sabes qué? Punto justo. Decidiendo ignorar la posible tostadora sensible por el momento, se fue a donde estaba trabajando Cater. Tenía una manera de manejar herramientas que eran deliberadas, no solo habilidades, sino precisas, como si estuviera reconstruyendo algo que ya había desgarrado 1000 veces en su mente antes de tocarlo. Entonces dijo, inclinado contra el banco, pregunta seria. Si tu tecnología es tan avanzada, ¿por qué estás aquí conmigo en lugar de cruzar la galaxia en alguna nave espacial elegante? Las manos de Cater se calmaron durante medio segundo. Isen se quedó con la duda. Entonces, tan pronto, reanudó su trabajo. No todo el conocimiento garantiza el control. Isen frunció el ceño. Eso es críptico. No respondió inmediatamente. Luego, suavemente, murmuró, hay fuerzas que gobiernan más allá del mero intelecto. Incluso las mentes más avanzadas están sujetas a limitaciones.
Isen la estudió, el peso de algo que no se hablaba colgando en el aire. Había estado cerca de ella lo suficiente para saber que Cater no era solo un viajero vagabundo que sucedió que cayó a la tierra por accidente. Estaba huyendo. De algo o de alguien. Antes de que pudiera empujar más lejos, Cater de repente puso el taladro hacia abajo y se dirigió hacia él. ¿Te gustaría probar un ajuste? Isen parpadeó. ¿A qué? Cater se ha dirigido hacia la moto de la ronda en la esquina. Isen había pasado su vida arreglando cosas, tecnología rota, máquinas de mal funcionamiento, incluso basura que probablemente debió permanecer rota. Era solo parte del trabajo. Pero desde que Cater se había estrellado en su mundo, las cosas habían dado un giro para lo absolutamente extraño. Su vida rutinaria, una vez predecible, se había convertido en una extraña mezcla de ingeniería alienígena, dispositivos de otro mundo, y, de alguna manera, tostadoras sensibles. Ahora, mientras estaba en su taller una tarde, viendo a Cater Tinker con el funcionamiento interno de un dron roto, no pudo evitar sonreír. La mujer era un genio, no había ninguna negación. Pero en los momentos tranquilos, cuando el único sonido era el zumbido de la maquinaria, había algo casi humano en ella. Estaba aprendiendo, adaptando, y sí, de vez en cuando hacía comentarios secos y sarcásticos. Era gracioso lo rápido que había crecido acostumbrado al hecho de que un alienígena de otro mundo vivía en su casa, arreglando su tecnología y ocasionalmente le daba consejos de vida no solicitados. Pero, de nuevo, era Cater. Entonces, dijo Isen, agarrando un trapo y limpiándole las manos, ¿alguna vez te aburres de arreglar cosas? Cater no miró hacia arriba. No experimento el aburrimiento de la misma manera que tú. Isen levantó una frente. ¿Y qué? ¿Nunca quieres relajarte y ver Netflix o algo así? Los ojos dorados de Cater se parpadearon, su expresión ilegible. No estoy familiarizado con esto. Netflix. Isen gimió. Estoy empezando a pensar que has estado viviendo bajo una roca. ¿Realmente no sabes acerca de los servicios de transmisión? Los labios de Cater se estremecieron. No vivo bajo rocas. Volvió al dron, ajustando unos cables. Tampoco necesito tales servicios. Isen sonrió. Tu pérdida. Estoy bastante seguro de que la oficina habría cambiado tu vida. Cater arqueó una frente. La fijación de tu especie en el comportamiento humano repetitivo es curiosa. Isen se ríe. Dirías eso, pero honestamente, deberías intentarlo, podrías encontrarlo extrañamente relajante. Cater lo miró entonces, y por un momento, algo cambió entre ellos. Ya no era solo bromas juguetonas, era comprensivo. Un reconocimiento tranquilo de que, por todas sus diferencias, estaban trabajando juntos. Después de un ritmo, dijo, casi considerablemente, quizás aprenda de este Netflix, después de completar mi trabajo. Isen se encogió, se inclinó contra el banco de trabajo. Justo. Solo sé que si alguna vez te cansas de arreglar máquinas, siempre eres bienvenido a ver cosas de Binge Watch conmigo. Incluso haré palomitas. Sus labios se volvieron a abrir, pero no respondió. En cambio, hizo un ajuste final al sistema de propulsión del dron. Con un zumbido suave, la máquina se levantó al aire, rondando con una precisión suave y sin esfuerzo. Isen miró, Browrowing. ¿Es así como se suponía que volara? Cater asintió. Sí. Actúa ahora en un campo magnético que estabiliza sus movimientos. Permanecerá en este estado hasta que se termine la tarea. Isen exhaló, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Realmente no haces las cosas a mitad de camino, ¿verdad? Cater simplemente regresó a su trabajo, ¿y Isen? Tenía la sensación distinta de que la vida estaba a punto de ponerse mucho más interesante. Isen dejó un silbato bajo. Vale, eso es bastante astuto. El dron se cruzó por el taller, ejecutó un bucle perfecto cerca de la estantería lejana, luego volvió con gracia al banco de trabajo. La expresión de Cater se ablandó, solo el más mínimo, antes de que volviera a él. He hecho mejoras, dijo simplemente. Pensé que podrías apreciarlas. Isen sonrió. ¿Se los agradeció? Diablos, estoy prácticamente asombrado. Se ha hecho gesto en el zumbido floreciente. ¿Me estás diciendo que esa cosa simplemente no cae? Cater le sacudió la cabeza. No caerá a menos que yo lo permita. Isen parpadeó. Bueno, eso es aterrador. Cater suspiró, un pequeño sonido casi divertido. Es aterrador si crees que es. Creo que es aterrador, murmuró Isen,
mirando con cautela al dron. Pero oye, ¿qué sé? Es un avión sin medios visibles de propulsión. Cater se enderezó ligeramente. Si sigues siendo escéptico, demostraré todo el proceso. Isen sonrió. Tal vez más tarde. Tengo miedo de que accidentalmente conviertas mi taller en una zona libre de gravedad. Sus labios se enriquecieron en la más leve sonrisa. ¿Me subestimas? Sí, admitió con una sonrisa. Y esa es la diversión de ello. Con la conversación volviendo a bromas ligeras, la tensión persistente entre ellos se desvaneció. Fueron momentos como este los que Isen agradeció la presencia de Cater. Era fácil perderse en la extrañeza del universo, los días mezclándose en semanas, pero de alguna manera, se había convertido en una constante en su vida. Se había acostumbrado a su silenciosa inteligencia, su raro pero agudo humor, y los destellos ocasionales de vulnerabilidad que no siempre quiso mostrar. Ya no era una invitada. Ella estaba aquí. Cuando volvió a coger sus herramientas, preguntó, ¿alguna vez piensas en ir a casa? Cater no respondió inmediatamente. Por un segundo, Isen se preguntó si había cruzado una línea no hablada. Luego, miró hacia arriba, sus ojos dorados firmes. He pensado en ello, admitió. Isen asintió lentamente. Debe ser duro, estar tan lejos de todo lo que sabes. Su mirada se suavizó, solo un momento, antes de que ella respondiera, no lamento el viaje. Isen lo consideró. No sé si tendría las agallas para dejar todo atrás. Tú lo harías, dijo Cater en silencio, con una certeza que le hizo apretar el pecho. Si significaba encontrar algo más grande de lo que ya tienes. Isen dudaba. ¿Es eso lo que buscas? ¿Algo más grande? No contestó enseguida. Pero cuando finalmente lo hizo, su voz apenas estaba por encima de un susurro. No más grande. Diferente. Un bulto formado en la garganta de Isen. Quería pedir más, para presionar por las respuestas que sabía que no estaba lista para dar. Pero en cambio, simplemente sonrió. Bueno, si ayuda, estoy un poco contento de que hayas terminado aquí, dijo. Todo tu cosa, diferente, es hacer mi vida mucho más interesante. Cater lo miró por un largo momento. Entonces, para su sorpresa, sonrió, pequeña, genuina, pero inconfundiblemente real. Lo tomaré como un cumplido. Isen sonrió. Deberías. Es la mejor que he dado todo el día. El silencio se estableció entre ellos, no incómodo, sino cómodo. Los únicos sonidos fueron el zumbido suave del dron y el zumbido ocasional de la maquinaria como trabajaba Cater. Y por primera vez desde que ella había llegado, Isen se dio cuenta de que él no era el que le enseñaba sobre este mundo. Tal vez, le estaba enseñando lo que significaba vivir de verdad. Afuera, el viento se había vuelto más frío, un contraste notable con el calor que persistía en el taller. Isen no estaba seguro de cuándo había ocurrido, pero en algún momento la presencia de Cater había dejado de sentirse extraña. Se había vuelto normal de la manera más extraordinaria. Ella estaba allí, en su lugar habitual, dedos delicadamente ajustando la configuración en una de sus motos de columna. Esto se había convertido en su rutina, el zumbido de las máquinas, el clic constante de las herramientas, la risa ocasional compartida. Por todos sus orígenes alienígenas, Cater se había tejido en la tela de su vida como naturalmente un viejo amigo. Pero algo había cambiado entre ellos, algo no hablado, quizás incluso sin nombre. Y sin embargo, estaba allí. Isen le miró, su mirada se mantiene un poco más de lo habitual. Como si lo sintiera, sus ojos dorados se le pegaban y, por un breve momento, el aire entre ellos parecía todavía. El universo mismo se detuvo, reconociendo lo que existía entre ellos. Estás mejorando en esto, dijo Isen, inclinado contra el banco, cruzando los brazos. Cater no miró hacia arriba, pero ella tarareó en reconocimiento. He tenido una amplia práctica. Sus máquinas son particulares, pero su diseño es sólido. Isen se ríe. Oye, no te pongas demasiado engreído. Estas son mis máquinas de las que estamos hablando. Ella dudaba, y luego la esquina de sus labios se interrumpió. En efecto. No quiero decepcionarte. Había humor en su voz seca como siempre, pero hizo sonreír a Isen. Hace poco tiempo, sus interacciones habían sido un poco más formales, un poco más distantes. Pero ahora, esto era su normal, este fácil de atrás y adelante, el bromeo, el entendimiento no hablado entre ellos. El zumbido de las máquinas, una vez recordatorio de trabajo infinito, ahora se sentía como un ritmo constante. Ya no estaban arreglando la vieja tecnología.
El trabajo se había convertido en algo más. Cater se había limpiado las manos en un trapo antes de volverse a él, su expresión ilegible pero a propósito. Hay algo que quiero mostrarles, dijo. Isen levantó una ceja. ¿Algo grande? Porque si esta es otra mejora de máquinas, voy a necesitar más café. Los labios de Cater se estremecieron. Luego, ella se dirigió hacia la parte posterior del taller. Esta vez no es una máquina. Su voz era más suave ahora, llevando un peso que no podía nombrar. Es un regalo. Isen se congeló. ¿Un regalo? Isen no tenía ni idea de qué esperar. Él había ayudado a Cater a reparar tecnología antes, seguro, pero ¿regalos? Eso fue algo totalmente diferente. La última vez que le dio algo, había sido su conocimiento, su experiencia, algo mucho más práctico que personal. Muy bien, dijo con cautela. Pero si esto implica tostadoras más sensibles, me voy. Cater no respondió inmediatamente. En cambio, caminó.